Hola amigos de Aprender es Fácil y bienvenidos al curso de Matemáticas con el cubo Rubik. Mi nombre es David Caramazana, soy ingeniero informático y podéis contactar conmigo a través de mi cuenta en Twitter @DavidCaramazana. El cubo Rubik es un rompecabezas en 3 dimensiones con piezas móviles. Como podemos observar, vemos que pueden girarse tanto las filas como las columnas. Bien, las filas son esta colección de datos de forma horizontal, de modo que los podemos girar, y las columnas son los datos ordenados de forma vertical. ¿De acuerdo? Vemos que los podemos girar. Bien, decíamos que es un rompecabezas en 3 dimensiones y que en sus orígenes se denominó cubo mágico. Fue un juego muy popular en los 80. En 1980 fue de hecho elegido el mejor juego del año. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nos va a ser muy útil para explicar diferentes conceptos en matemáticas, sobre todo en el área de la geometría. La geometría, la palabra geometría viene del griego, donde geo significa tierra, metría, medida, y es una rama de las matemáticas destinado al estudio de figuras en el plano, si tratamos de las 2 dimensiones, que como vamos a ver a continuación, o en el espacio si tratamos de 3 dimensiones. Una superficie geométrica se refiere solamente a las 2 dimensiones, ¿de acuerdo? Donde va a existir un ancho y un alto, ¿de acuerdo? Si hablamos de ejes de coordenadas, normalmente el eje horizontal se denomina eje X, eje de abscisas, ¿de acuerdo? Y el eje Y o eje de ordenadas es el que nos define la altura. Aquí incluso podemos ver un eje cartesiano, ¿vale? Un eje, nuestro sistema de referencia sería este punto, este sería el 0, 0, y aquí podemos establecer coordenadas, es decir, medidas, ¿no? Esta sería 1, este sería 2, este sería 3 en el eje X, 1, 2 y 3 en el eje Y, ¿de acuerdo? De modo que, por ejemplo, este punto se define por, esta intersección se define por la coordenada 2, 1. Siempre en primer lugar las X, que sería 1 y 2 de medida horizontal y 1 de altura. Este punto sería el 2, 1. Del mismo modo lo podríamos haber extendido este eje cartesiano a las 3 dimensiones si le otorgamos otra dimensión, que sería la de profundidad. Tendríamos el eje X para definir el ancho, el eje Y para definir el alto y el eje Z para definir la profundidad. Podemos establecer diferentes elementos de la geometría de una forma muy sencilla y de una forma que nos va a quedar muy grabada en la mente porque vamos a aprender jugando. De modo que ligamos estos conocimientos, estos conceptos matemáticos al juego, y eso es un buen método pedagógico, ya que vinculamos una emoción positiva, la de divertirnos, la de reírnos, ¿de acuerdo? Una emoción positiva a el aprendizaje. Siempre nuestra memoria va a perdurar, va a ser más persistente cuando lo ligamos a una emoción. Entonces nos interesa ligarlo a una emoción, como puede ser la diversión, ¿no? Ese sentimiento, y a ser posible que sea una emoción positiva, de modo que nos va a costar menos volver a ello, ¿de acuerdo? Y seguir aprendiendo de este modo.